31 de enero de 1943. En sótano bajo ruinas de tienda departamental Univermag de Stalingrado. Mariscal de campo Friedrich Paulus estaba sentado en mesa mirando documento que nunca había imaginado firmar. Promoción a mariscal de campo había llegado solo horas antes. Mensaje de Hitler era claro. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Era orden disfrazada de honor, jaula dorada con solo una salida honorable. Pero Paulus había terminado con honor de ese tipo. El Sexto Ejército había dejado de existir alrededor de él. Sexto Ejército había dejado de existir como fuerza de combate. De casi 290,000 hombres cercados 11 semanas antes, quizás 90,000 permanecían vivos. Mayoría apenas podía pararse. Habían comido caballos en diciembre para enero. Hervían botas de cuero para algo que poner en estómagos. La rendición oficiales soviéticos entraron a sótano. Paulus se paró, su rostro hundido, su uniforme colgando suelto en marco que había perdido 20 libras. Firmó documento de rendición con mano que temblaba. No de miedo, sino de agotamiento e inanición, y peso de lo que este momento significaba. Su mensaje de radio final a Hitler, enviado horas antes de que tropas soviéticas llegaran, no contenía drama. Sexto Ejército, fiel a su juramento y consciente de elevada importancia de su misión, ha mantenido su posición hasta último hombre y última bala por Führer y patria hasta el fin. Palabras eran correctas, formales, vacías. ¿Qué podía decir que importara? Sexto Ejército estaba destruido. Algo más grande. Se estaba rindiendo sitio de Stalingrado, que Hitler había prometido haría a Alemania invencible en este. Había en cambio tragado ejército entero. Pero en ese sótano, mientras Paulus firmaba existencia de su ejército, algo más grande también se estaba rindiendo. Creencia de que retirada era temporal, que reveses podían ser revertidos, que ofensiva oriental de Alemania estaba meramente pausada. Para comandantes que entendieron lo que Stalingrado significaba, esto no fue batalla perdida. Era futuro, visible e inevitable. Mariscal de campo Erich von Manstein. Mariscal de campo Erich von Manstein entendió antes que mayoría de otros. Como comandante de grupo de ejército Don, había intentado relevar Stalingrado en diciembre, llegando a 30 millas antes de que fuerzas soviéticas lo detuvieran. Había instado a Paulus a salir mientras todavía había tiempo, todavía combustible, todavía fuerza. Hitler lo había prohibido. Sexto Ejército mantendría Stalingrado porque Hitler había declarado que debía. Después de Stalingrado, defensa elástica. Después de que Stalingrado cayó, Manstein comenzó argumentando por algo que llamó defensa elástica. Término era cuidadoso, diplomático. Lo que significaba era retirada estratégica, ceder territorio para preservar fuerzas, intercambiar espacio por tiempo, acortar líneas de frente a algo que Alemania podría realmente defender con divisiones disponibles. Lo expuso en sus memorias años después, pero argumento fue hecho en tiempo real a principios de 1943, cuando verdad era fresca e innegable. Las matemáticas eran simples. Unión Soviética tenía más hombres, más fábricas, más espacio para retirarse, más capacidad para absorber pérdidas. Alemania ya había comprometido todo al frente oriental, y no era suficiente. Estrategia de golpe de revés. Manstein propuso lo que llamó estrategia de golpe de revés. Dejar que soviéticos avancen, estirar sus líneas de suministro, luego contraatacar contra sus flancos, cortar sus puntas de lanza, destruirlas en detalle. Requería ceder terreno. Requería aceptar que fuerzas alemanas se retirarían, a veces cientos de millas, antes de girar para golpear. Respuesta de Hitler. Respuesta de Hitler fue inmediata y absoluta. No. Ni un paso atrás. Cada pie de terreno cedido voluntariamente era pie que nunca sería retomado. Efecto psicológico en pueblo alemán, ejército aliados de Alemania.
Sería catastrófico. Territorio era prestigio, retirada era derrota. Por lo tanto, no retirada. Manstein. Intentó diferentes argumentos. Trajo mapas mostrando longitud imposible de líneas de frente. Presentó informes de bajas demostrando que defensa estática estaba sangrando. Ejército en blanco. Explicó que defensa móvil no era retirada. Era arte operacional. ¿Cómo ganabas cuando no podías igualar números enemigos? Hitler escucharía, a veces por horas, luego rechazaría. Visión estratégica de Hitler. Führer tenía su propia visión estratégica, formada en trincheras de Primera Guerra Mundial, endurecida por victorias de 1939 a 1941. Ganabas manteniendo terreno y atacando. Perdías retirándote. Era así de simple, pero no era simple. Y comandantes que tenían que ejecutar órdenes de Hitler lo sabían. Habían visto lo que pasó en Stalingrado cuando ejército intentó mantener posición indefendible. Estaban viéndolo suceder de nuevo, en cámara lenta, a través de Frente Oriental entero. Primavera de 1943. Operación Citadel. Primavera de 1943 trajo estabilización breve. Rasputitsa, temporada de lodo, detuvo operaciones mayores. Ambos lados reconstruyeron. Ambos lados planearon. Hitler, convencido de que una victoria más grande rompería moral soviética, ordenó preparación para Operación Citadel. Ofensiva masiva contra saliente Kursk. Abultamiento en líneas soviéticas que invitaba a cerco. Coronel General Heinz Guderian. Coronel General Heinz Guderian, inspector general de tropas Panzer, se opuso a Citadel desde inicio. Hombre que había sido pionero de tácticas Blitzkrieg, que había liderado Carrera al Canal en 1940 y avance hacia Moscú en 1941. Miró plan Citadel y vio desastre. El problema era obvio. Problema era obvio para cualquiera que estudiara informes de inteligencia. Soviéticos sabían que ataque venía. Habían tenido meses para prepararse. Saliente Kursk no era vulnerabilidad, era fortaleza. Fuerzas soviéticas habían cavado múltiples líneas defensivas, colocado millones de minas, posicionado miles de cañones, antitanque, concentrado sus reservas blindadas para contraataques. Guderian argumentó que divisiones Panzer, reconstruidas de Alemania, debían ser conservadas para defensa móvil en oeste, donde invasión aliada era inevitable. Atacar defensas soviéticas preparadas destrozaría estas divisiones sin ganancia estratégica. Incluso si Citadel tenía éxito tácticamente. ¿Y qué? No cambiaría desequilibrio fundamental de fuerzas. No sacaría a Unión Soviética de guerra. Mariscal de campo Walter Model. Mariscal de campo Walter Model, comandando 9º Ejército en pinza norte de ataque Citadel. Compartía pesimismo de Guderian. Su personal de inteligencia había identificado 8 cinturones defensivos en su sector, extendiéndose casi 100 millas. Su reconocimiento aéreo mostraba reservas soviéticas concentrándose detrás de líneas. Reportó estos hallazgos a Hitler, no para oponerse a ofensiva, sino para asegurar que todos entendieran en qué estaban atacando. 5 de julio. La ofensiva se lanza. Ofensiva se lanzó 5 de julio. En días, 9º Ejército de Model había avanzado quizás 10 millas a costo catastrófico. Cada milla fue comprada con tanques ardiendo e infantería muerta. Pinza Sur bajo Manstein empujó más lejos pero encontró misma resistencia trituradora. Para 12 de julio, cuando fuerzas soviéticas contraatacaron cerca de Prokhorovka, en batalla de tanques más grande en historia, Citadel ya había fallado. Hitler la canceló. Hitler la canceló 13 de julio. Informes de bajas contaron historia que Guderian había predicho. Aproximadamente 200.000 bajas alemanas, cientos de tanques destruidos o dañados, divisiones Panzer reconstruidas destripadas. ¿Y para qué? Saliente Kursk todavía existía. Fuerzas soviéticas ya estaban contraatacando. Iniciativa en Frente Oriental,
que Alemania había mantenido desde junio de 1941, se fue permanentemente. Observación amarga de Guderian. Memorias de Guderian, escritas después de guerra, contenían observación amarga sobre Citadel. Formaciones blindadas, reformadas y reequipadas con tanto esfuerzo, habían perdido pesadamente tanto en hombres como en equipo, y ahora serían inempleables por largo tiempo. Lenguaje subestimado no podía ocultar su furia. Alemania había tirado última reserva ofensiva por nada. Hitler sacó conclusión diferente. Pero Hitler sacó conclusión diferente. Citadel no había fallado porque era estratégicamente insostenible. Había fallado porque ejército no había empujado suficientemente fuerte. Comandantes habían sido demasiado cautelosos. Voluntad de victoria se había debilitado. Solución era más fanatismo, más determinación, más rechazo a retirarse. El patrón se repite. A través de finales de 1943 y en 1944, patrón se repitió a través de cada sector. Ofensivas soviéticas atravesarían líneas alemanas. Comandantes locales solicitarían permiso para retirarse a mejores posiciones defensivas. Hitler rechazaría. Posiciones serían sobrepasadas. Fuerzas serían cercadas o destruidas. Frente colapsaría más lejos que cualquier retirada planeada. Habría cedido Mariscal de Campo Rommel. Mariscal de Campo Rommel observó este patrón desde oeste. Para 1944, comandaba Grupo de Ejército B en norte de Francia, preparándose para invasión aliada que todos sabían venía. Rommel había luchado contra británicos en norte de África. Había aprendido lo que pasaba cuando enfrentabas enemigo con superioridad material abrumadora. Había retrocedido a través de Libia, luchado acciones dilatoria, intentado preservar fuerzas para batallas que podía ganar. Ahora se suponía debía detener invasión aliada en playas con fuerzas insuficientes, Luftwaffe casi ausente de cielos, reservas Panzer mantenidas demasiado tierra adentro por insistencia de Hitler en control personal. Rommel estudió situación y vio Stalingrado en cámara lenta. 6 de junio, la invasión. Invasión vino 6 de junio. En días, Rommel sabía batalla estaba perdida. Aliados habían establecido cabeza de playa. Contraataques alemanes fallaron en lanzarlos de regreso al mar. Poder aéreo, aliado hacía movimiento diurno suicida, reservas Panzer. Cuando finalmente llegaron, fueron alimentadas a batalla fragmentadamente y destruidas 15 de julio. Memorando de Rommel. El 15 de julio de 1944, Rommel escribió memorando a Hitler. Lenguaje era cuidadoso, profesional, pero mensaje era inequívoco. Tropas están luchando heroicamente en todas partes, pero lucha desigual se acerca a su fin. Debo pedirle que saque conclusiones apropiadas sin demora. Conclusiones apropiadas significaban negociar fin a guerra. Rommel no escribió eso explícitamente, no podía escribirlo explícitamente, pero todos que leyeron memorando entendieron. Guerra estaba perdida. Única pregunta era cuánta más destrucción Alemania soportaría antes de admitirlo. Respuesta de Hitler. Respuesta de Hitler fue relevar a Rommel de comando después de que Rommel fue herido en ataque aéreo aliado. Mariscal de campo, que había sugerido sacar conclusiones apropiadas de realidad militar, fue reemplazado con comandantes que lucharían hasta no quedar nada con qué luchar. Operación Bagration. Pero realidad no se preocupaba por órdenes de Hitler. 3 días después de que Rommel escribió su memorando, Unión Soviética lanzó Operación Bagration contra Grupo de Ejército Centro en Bielorrusia. Era Stalingrado multiplicado por 10. Fuerzas soviéticas, atacando con más de 2 millones de hombres, destrozaron frente alemán en primeras horas. Divisiones enteras dejaron de existir. Comando y control colapsó. Retirada se convirtió en desbandada. Para cuando Bagration terminó a finales de agosto, Grupo de Ejército Centro había sido destruido, 28 divisiones eliminadas,
Aproximadamente 400.000 bajas alemanas, muertos, heridos o capturados. Pérdidas excedieron Stalingrado. Avance soviético llegó a puertas de Varsovia, liberó Bielorrusia y empujó a Polonia. Los sobrevivientes comandantes que sobrevivieron Bagration emergieron con ojos hundidos de hombres que habían presenciado algo más allá de derrota militar. Habían visto Wehrmacht roto como fuerza de combate. Frente Oriental, que había consumido fuerza alemana por 3 años, finalmente había consumido todo. Sin reservas restantes, sin divisiones veteranas para tapar brechas, solo fragmentos de unidades, colecciones de sobrevivientes, chicos y viejos apurados adelante para morir, en lugar de soldados que ya no existían. El oeste colapsa. En oeste, frente colapsó en paralelo. París cayó en agosto. Fuerzas aliadas barrieron a través de Francia para septiembre. Habían liberado Bélgica y Luxemburgo, y se acercaban a frontera occidental de Alemania, Reich. De 1000 años estaba siendo invadido desde 2 direcciones simultáneamente, y ejército que se suponía debía defenderlo, estaba disperso a través de 1000 millas de líneas de frente en retirada. General Heinz Guderian, jefe de Estado Mayor. General Heinz Guderian, llamado de semiretiro para servir como jefe de Estado Mayor General, se encontró en posición imposible. Se suponía debía coordinar defensa de Alemania con divisiones que existían solo en papel combustible, que no estaba siendo producido. Soldados de reemplazo que nunca habían disparado rifle antes de ser enviados al frente. Confrontaciones con Hitler. Sus confrontaciones con Hitler se volvieron legendarias entre oficiales de Estado Mayor sobrevivientes que las presenciaron. Guderian presentaría informes de inteligencia sobre concentraciones de fuerzas soviéticas, brechas en líneas alemanas. Imposibilidad matemática de mantener posiciones actuales. Hitler descartaría inteligencia como mentiras derrotistas, redibujaría líneas de frente en mapas como si mover alfileres de colores pudiera crear divisiones de la nada. Enero de 1945. En enero de 1945, Guderian presentó evidencia de acumulación soviética masiva para ofensiva en Polonia y Prusia Oriental. Inteligencia era abrumadora. Miles de tanques, millones de hombres. Concentraciones de artillería que harían Bagration verse como bombardeo preliminar. Respuesta de Hitler. Entró registro histórico porque era tan absurda que múltiples testigos la documentaron. El mayor engaño desde Genghis Khan. La ofensiva soviética se lanzó 12 de enero. En días, fuerzas alemanas en Polonia estaban en retirada completa. En semanas, ejércitos soviéticos habían llegado a Río Oder, 40 millas de Berlín. Cita de Hitler sobre mayor engaño, había avanzado línea de frente 300 millas hacia oeste y destruido lo que quedaba de ejércitos orientales de Alemania. Febrero. El bolsillo de Curlandia. Guderian intentó de nuevo en febrero, argumentando por evacuar bolsillo de Curlandia en Letonia, donde 26 divisiones estaban aisladas y no lograban nada. Esas divisiones podían reforzar defensa de Alemania misma. Cada general en personal acordó. Lógica era irrefutable. Hitler rechazó. Divisiones Curlandia atarían fuerzas soviéticas. Serían evacuadas por mar cuando situación lo permitiera. Mantendrían posiciones. Guderian dice la verdad. Guderian, según su propia cuenta y de testigos, dijo a Hitler directamente que guerra estaba perdida. Alemania enfrentaba destrucción completa. Único curso racional era buscar términos mientras todavía había algo con qué negociar. Respuesta de Hitler fue relevar a Guderian de su posición. Jefe de Estado Mayor General, que se atrevió a decir verdad. Fue reemplazado con alguien más complaciente. Marzo. Las fantasías colapsan. Para marzo, Guderian se había ido, y defensa de Alemania estaba siendo coordinada por oficiales que habían aprendido que supervivencia significaba acordar con fantasías de Hitler. Pero fantasías estaban colapsando más rápido de lo que nuevas podían ser inventadas. En oeste,
Fuerzas aliadas cruzaron Rin en marzo. En ejércitos soviéticos cercaron Berlín en abril. Reich, que se suponía duraría 1000 años, estaba siendo medido en días. Las 3 categorías comandantes que permanecían cayeron en 3 categorías. Algunos, como Heinrich Himmler, persiguieron esquemas delirantes para negociar paz separada con aliados occidentales, como si aliados ignoraran su política de rendición incondicional. Algunos, como Hermann Göring, intentaron posicionarse como sucesores de Hitler, listos para rendirse en términos ligeramente mejores, y algunos, como mariscal de campo Wilhelm Keitel y general Alfred Jodl, simplemente continuaron siguiendo órdenes porque no sabían qué más hacer. 30 de abril. Suicidio de Hitler. Hitler se suicidó 30 de abril. Almirante Karl Dönitz, nombrado como su sucesor, heredó Alemania que había dejado de existir como Estado funcional. Pregunta no era si rendirse, sino cómo gestionar rendición para salvar tantos soldados alemanes y civiles como fuera posible de cautiverio soviético. 7 de mayo de 1945. Rendición incondicional. El 7 de mayo de 1945. General Alfred Jodl se sentó en Escuela Roja en Reims, Francia, y firmó instrumento de rendición incondicional. Ceremonia fue breve, formal, vacía de drama. Jodl había sido autorizado a firmar por Dönitz, que había sido autorizado por testamento de Hitler, que había sido escrito en búnker mientras proyectiles soviéticos caían sobre ruinas arriba. Declaración de Jodl en firma no contenía desafío. Afirmaciones de luchar honorablemente contra probabilidades abrumadoras. Sugerencias de que Alemania había sido traicionada desde dentro. Solo agotamiento. Sin esperanza de trato indulgente. Expresó esperanza de trato indulgente para pueblo alemán. Esperanza era débil. Vencedores habían visto campos de concentración, contado 20 millones de muertos soviéticos, 6 millones de muertos polacos, millones más a través de Europa. Visto a Alemania luchar hasta último momento posible, destruyendo ciudades e infraestructura y vidas en guerra, que había estado perdida por años. Los números en rendición. Números en rendición contaron historia de lo que retirada permanente había significado. Aproximadamente 7 millones. 600,000 prisioneros de guerra alemanes en manos aliadas. 5 millones. 300,000 militares alemanes muertos. Millones más heridos, desaparecidos o rotos. Ejército que había marchado a Polonia en septiembre 1939 con confianza de victoria inevitable, había retrocedido todo camino de regreso a Berlín y más allá, a cautiverio y tumbas. Pero la retirada nunca fue reconocida. Pero retirada nunca había sido reconocida como permanente hasta mismo fin. Hitler había prohibido palabra. Comandantes que sugirieron retirada estratégica fueron relevados o ignorados. Ejércitos que deberían haberse retirado a líneas defendibles fueron ordenados mantener posiciones indefendibles y fueron destruidos en lugar defensa móvil, que Manstein había abogado a principios de 1943, que podría haber prolongado guerra o creado oportunidades para acuerdo negociado. Fue rechazada en favor de últimas resistencias fanáticas que no lograron nada excepto bajas más altas. Los comandantes que sobrevivieron. Comandantes que sobrevivieron a rendirse, que vivieron para escribir memorias y testificar en Nuremberg, todos contaron variaciones de misma historia. Habían sabido. Algunos habían sabido después de Stalingrado. Otros después de Kursk. Mayoría después de verano de 1944. Habían sabido que guerra estaba perdida, que retirada era permanente, que Alemania se dirigía a derrota total. Pero saber y actuar eran diferentes. Pero saber y actuar sobre conocimiento eran cosas diferentes. Wehrmacht era instrumento de Hitler. Sus comandantes servían a su placer. Decir verdad a Hitler significaba relevo de comando en mejor caso.
ejecución en peor. Los pocos que intentaron, como oficiales involucrados en complot del 20 de julio para asesinar a Hitler, fueron colgados con alambre de piano, la posición imposible. Así que comandantes que conocían verdad pero no podían actuar sobre ella, se encontraron en posición imposible. Podían ver futuro, claramente, calcular matemáticas de ratios de fuerza declinantes, y territorios encogiéndose y recursos agotados, leer informes de inteligencia sobre fuerza soviética y aliada, saber cómo se vería fin, y luego regresaban a sus cuarteles generales y emitían órdenes para una línea defensiva más, un contraataque más, un intento desesperado más de mantener terreno que no podía ser mantenido, porque esas eran órdenes desde arriba, y sistema que servían no tenía mecanismo para reconocer realidad. La tragedia no fue solo que Alemania perdió. Tragedia fue que Alemania perdió lentamente, costosamente, destructivamente, triturándose a sí misma, y mucho de Europa a ruinas en retirada, que todos con ojos podían ver era permanente, pero nadie con autoridad admitiría. 2 firmas. En sótano Univermag en Stalingrado, Paulus había firmado primer reconocimiento. En escuela en Reims, Jodl firmó último. Entre esas 2 firmas yacieron 2 años y 3 meses de retirada permanente, que nunca fue llamada retirada. Líneas defensivas que existían solo en mapas, ejércitos que lucharon y murieron en lugar porque retirada fue prohibida, incluso cuando retirada era única opción sensata. Los comandantes sabían, Evidencia era abrumadora, trayectoria era clara, pero sistema que servían valoraba. Fanatismo sobre racionalidad. Propaganda sobre verdad. Intuición de Hitler sobre realidad militar. Así que lucharon, retirándose todo camino a rendición incondicional. Y retirada solo fue reconocida como permanente, cuando no había ningún lugar más a donde retirarse. Conclusión. Si esta historia de comandantes que vieron verdad pero no pudieron actuar sobre ella, de retirada que nunca fue admitida hasta fin, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que comandantes alemanes dijeron cuando se dieron cuenta retirada era permanente. Deja un comentario. ¿En qué punto deberían comandantes alemanes haber forzado asunto? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.